Vivimos en un mundo dinámico y convulso. Un mundo ágil, sobrecargado de estímulos e hiperconectado. Y sin embargo, nos sentimos cada vez más solos y deprimidos. Los adelantos tecnológicos nos han facilitado un mundo más cómodo, pero a la vez nos convierten en esclavos de nuestro propio confort. Nos levantamos cada mañana con la idea de alcanzar el éxito. Cuanto más rápido y fácil, mejor. Ya sabes, con el mínimo esfuerzo. Nuestra esperanza de vida es mayor que la de nuestros padres. Hoy tenemos más medios materiales y aún así necesitamos entender por qué la vida se antoja tan breve. ¿Por qué cuesta tanto ser feliz? Decía Marco Aurelio, la felicidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestros pensamientos. No deja de ser una paradoja. Al parecer, los filósofos antiguos sabían o entendían cosas que a nosotros se nos escapan. ¿Es necesario entonces volver a las formas clásicas de filosofía? ¿Tiene sentido la filosofía en nuestro mundo actual? Porque uno tenía la idea de que la filosofía era algo intelectual, algo en la que, bueno, pues puedes discutir, puedes entablar una serie de conversaciones sobre un tema concreto y pudiera ser la vida o cualquier otro tema, pero entendido como algo que no aterriza de ese mundo de las ideas, ¿no? Y el hecho de profundizar en ella y de ir conociéndola poco a poco me ha hecho ver que la filosofía no es solo el mundo de las ideas. La filosofía guarda relación con ellas, pero nos pone en marcha, nos enseña a accionar todo eso que idealizamos y nos enseña a vivir tal y como pensamos, o al menos a esforzarnos en ese camino. La filosofía para mí ha sido una nueva forma de ver la vida. Es el poder preguntarme qué hago aquí y por qué lo hago. El poder probar cosas nuevas y mejorarme cada día. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta es la máxima que presidía el frontispicio, el umbral de entrada al oráculo de Delfos. Han pasado milenios y al parecer sigue vigente como principio filosófico. Y es que ¿cómo vamos a entender la vida sin conocernos a nosotros mismos? Para mí la filosofía me ha ayudado a tomar perspectiva de mí misma con respecto al mundo, porque muchas veces vivimos encerrados en nosotros mismos, tenemos la idea de quiénes somos, quién soy, y a eso te acerca. Evidentemente esa máxima de Delfos del conócete a ti mismo es algo muy importante, a lo que la filosofía te va dando herramientas para acercarte a ello. A mí la filosofía lo que me ha aportado es el poder conocerme a mí mismo, conocer mis propios defectos, mis capacidades, saber qué cosas tengo que corregir de mí, qué cosas tengo que potenciar. Reconocer en mí las luces y las sombras. La filosofía nos ayuda a conocernos y al conocernos nos reconocemos como seres inteligentes. En definitiva, nos ayuda a entender lo que significa ser humanos. Y claro, realmente tenemos que conocer qué significa ser humano. Es como el que nace con un gran poder o un superpoder, pero no lo emplea. Entonces ese desconocimiento, esa ignorancia de lo que es verdaderamente el ser humano, pues la filosofía ayuda a ir eliminando esa ignorancia, ir reconociendo en uno esas partes más humanas y poniéndolas en marcha.
y además acercarte a otras civilizaciones que han tenido otras circunstancias que aparentemente son muy distintas, porque los siglos que nos separan son enormes, pero en definitiva los seres humanos somos iguales, ¿no? Y los problemas siguen siendo los mismos. Y es bellísimo ver cómo esas personas todavía hoy pueden aportarte tantas cosas prácticas para tu día a día. No siendo suficiente con conocernos a nosotros mismos, el oráculo también nos invita a conocer a los demás y al universo. De alguna forma, en la medida en la que me conozco a mí mismo, pues también conozco a los demás y me doy cuenta de que a las demás personas les pasan en realidad las mismas cosas que me pasan a mí, y eso me ayuda mucho a poder convivir con otras personas y en general a vivir mejor. Que te dé una perspectiva un poquito mayor, ¿no? Y te acerque a los demás, te acerque a comprender el entorno en el que vive, el mundo en el que vive, en el momento histórico en que vive. Pues viendo más allá de las formas, viendo más allá de las apariencias, pero la filosofía nos ayuda a trascender esas formas y ver lo que esencialmente llevamos cada uno de nosotros, que en definitiva es algo común a todos. Y desde ahí podemos entendernos mejor, podemos empezar a mirarnos de una manera hermanada y desde ahí poder empezar a proyectar un futuro juntos. ¿Pero qué es ser filósofo? La definición más clara está en la etimología de la palabra, que viene a decirnos que filo, amante, sofía, sabiduría. O sea, filósofo es el amante, el que ama la sabiduría. Y porque la ama, la busca. En definitiva, un filósofo es un buscador. Puesta en marcha, digamos, de una búsqueda de saber qué es la vida, de saber quiénes somos nosotros, dónde vivimos y todo eso, cómo lo podemos poner en marcha. La filosofía me ha aportado coherencia en mi vida. Te enseña a saber pensar, reflexionar, por tanto, tomar mejores decisiones y con los años te acerca a la persona que quieres ser y a la vida que uno quiere llevar realmente. Aquel que dice que la hora de filosofar aún no ha llegado o que ha pasado ya, se parece al que dijese que no ha llegado aún el momento de ser feliz o que ya ha pasado. Epicuro.